Buenas noches. ¿Se me oye bien? ¿Me oís bien? Hola, Paula. ¿Se me oye? Hola, Cristina, Puri, Leire, ¿qué tal? Bueno, qué nervios, que hoy vais a conocer a un nuevo sacerdote. Igual alguno ya lo conoce. Tengo mucha ilusión de que le conozcáis al padre Joaquín, que nos va a venir a hablar del Espíritu Santo. Se me oye bien, ¿verdad? Vale. Si en algún momento veis que se me empieza a oír mal, es que hoy estoy en casa de mis padres, que viven en el campo. Entonces es posible que pueda haber algún problemilla en algún momento dado de cobertura. Espero que no. Me lo decís. Hola, María, desde Tenerife. Vamos a ver si el padre Joaquín nos solicita, que es más fácil. Mira, ya está. Vamos a unirle. Espera, hay que esperar un poquito, pero todavía no son menos cuarto. El Espíritu Santo es el gran olvidado, pero es importantísimo. A ver. Hola, Buenas padre noches, Ani, qué Joaquín. alegría. ¿Qué tal? Estamos muy cerquita, Estamos casi ¿eh? al ladito. Estamos al lado. Podríamos habernos juntado ya que estábamos para hacer el directo Bueno, juntos. nos vemos pronto. Nos vemos pronto, sí. Tenemos que hacer un poquito de tiempo porque quedan 5 minutos, pero se puede ir presentando, padre Sí, Joaquín, si bueno, como quiere. quieras. Claro. A ver, cuéntenos Pues un me llamo poco. Joaquín, ¿Dónde está de sacerdote sacerdote desde y todo hace eso? 20 años, voy ya para 21, me ordené en diciembre del 2001 y estoy de sacerdote en 3 pueblecitos de aquí de la diócesis de Toledo, el Real de San Vicente, Garciotuní y Nuño Gómez. Y luego además estoy también de capellán en un colegio, me dedico también a la producción audiovisual y me encantan los seminarios de vida en el espíritu donde nos conocimos. Así que Sí, nos conocimos ahí. a tu madre. Los seminarios de vida en el Espíritu y el Espíritu Santo nos ha unido, ¿verdad, Así padre es, Joaquín? efectivamente. Así es. Que yo me enteré hace poco, no, yo no tenía ni idea lo de que era productor audiovisual. Sí, bueno, fue ahí Una caja de sorpresas, ¿eh? pues una locura del Señor y hablando con el obispo también él tenía interés de que algún sacerdote se formara también en este campo y estudié, sí, el grado civil, o sea que digamos, el grado civil Excelente. acabé hace 3 años y tenía una... Fíjese, me lo contó el otro día su hermano. Yo que estaba convencida de que era un nulo digital como yo, y me dice, no, si tiene, No, digo, no, no soy me lo puedo creer, un poco nulo digital. Otra por cosa es que me favor. dedique a la producción, pero No, la verdad es que sí, sí, porque no sabía conectarse a un directo, yo creo que es tampoco, la ¿eh? primera vez Pero, en que fin, ahí haciendo, ¿eh? algo falla, algo falla. Sí. Bueno, bueno. Pues, a ver, cuéntenos de qué nos va a hablar, padre Bueno, pues Joaquín. me pediste que habláramos de este tema que me parece fascinante y además como muy poco conocido en la Iglesia, que es el Espíritu Santo. El domingo, si Dios quiere, celebraremos Pentecostés, que es una de las grandísimas fiestas de la Iglesia. Y, y bueno, cuando estuvimos hablando de qué hablar, ¿verdad? Me dijiste el Espíritu Santo como también preparación para Pentecostés, porque se dice, y tristemente se dice, que es el gran desconocido en la Iglesia y, y es Es una pena verdad. porque es el... Es que no sé, es que nadie nos enseña nada del Espíritu Santo. Yo he crecido toda mi vida pensando que el Espíritu Santo era una Sí, paloma, como ¿eh? todos, yo creo Que nadie te enseña nada que sí, del es Espíritu cierto, Santo. es cierto. Entonces, por eso me parece un tema interesantísimo. Me parece que en este ratito, bueno, lo que nos dé tiempo, lo que nos dé Sí. tiempo,
pero es un tema apasionante y ojalá yo le pido, llevo todo el día pidiéndole a él, digo, que me ponga como mucho fuego y como un deseo muy grande para también crear en vosotros el deseo de vivir Pentecostés y de recibirle y vivir un día Sí. precioso y ojalá y el Señor me lo ponga en el corazón, que lo ponga también a vosotros Pen- para que empecemos, los que no lo tengan, empiecen una relación con Él y los que la tengan para que deseen tenerla más viva. El Pentecostés es domingo, el si Dios quiere, domingo. es la fiesta 50 días después de la resurrección del Señor. Se celebra esta fiesta grande, la fiesta de Pentecostés. ¿Y, y qué pasa en Pentecostés, Pues Padre en Joaquín? Pentecostés, el primer Pentecostés, que fue cuando la época de los apóstoles, a los 40 días de resucitar Jesús, Jesús asciende al cielo, que lo celebrábamos este domingo, y el Señor les dice, volved al cenáculo, volved a Jerusalén, meteros en oración con la Virgen y pedid el don del Espíritu Santo. Y a los 50 días, 10 días después de la ascensión, estando allí los apóstoles, los 12 apóstoles con la Virgen en oración, nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que el Espíritu Santo entró con fuerza, les llenó el corazón, se encendieron en fuego, apareció como unas llamaradas de fuego sobre sus cabezas y empezaron a hablar en lenguas que ellos no conocían, empezaron a profetizar, empezaron a anunciar a Jesucristo y ese mismo día, estos hombres, estos 12 hombres que estaban muertos de miedo, que eran pues cobardes porque bueno, tenían miedo, ¿no? Estaban encerrados en el cenáculo, salen Estaban solo ellos en así, el y la cenáculo, Virgen. ellos El 12. libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que estaban los 12, bueno, estaban los 11, realmente estaban los 11 porque Judas no estaba, y la Virgen, ¿no? Estaban. Sí, y la Virgen María. Ah, Y entonces salieron a las y empiezan con entonces, ese fuego que tenían, empiezan a anunciar a Jesucristo, hasta el punto que dice que de esa primera predicación de Pedro se convirtieron miles que estaban escuchándoles. Y qué sí, fuerte. es impresionante. Y lo más bonito es eso, que todos los que estaban allí por la fiesta, todos les decían en su propia lengua. De repente empiezan a hablar en lenguas que ellos no conocían, no sabían hablar. Y entonces es muy bonito y es tal el fuego, es tal la pasión con la que anuncian a Jesucristo que muchos pensaban que estaban borrachos. Dicen, estos están borrachos, ¿no? Pensaban, y bueno, en parte estaban no de vino, sino borrachos de la gracia de Dios. Así que es un acontecimiento precioso Sí. que se vuelve otra vez Y, en la iglesia, que volveremos y no solo a recordar, porque cuando la iglesia celebra las fiestas no solamente recordamos, sino revivimos gracias a la liturgia. total, total. Y Padre Joaquín, explíquenos un poco quién es el Bueno, si te Espíritu parece, Ani, Santo. podríamos empezar rezando, pidiéndole a él. Bueno, ya estamos Sí, metidos en harina, eso, pero vamos a pedirle a él, al Espíritu Santo, que, como decíamos antes, que él ponga en mí palabras de sabiduría para poder hablar de él, para poder sí, decir de él cosas bonitas y que él también nos abra a todos la mente, el sí, corazón para entender, que nos ponga ese fuego a mí, a ti, a Ani, a todos nuestros amigos que están ahora con nosotros y que realmente le deseemos, le pidamos, le anhelemos y empiece a actuar con nosotros con mucha fuerza. Así que se lo pedimos a él, que el Espíritu sí, Santo descienda con fuerza esta noche sobre nosotros. Se lo pedimos por intercesión de nuestra Madre la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el sí. Señor es contigo. Bendita tú eres entre El todas Señor es las mujeres, contigo. Bendita tú fruto eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, de ahora muerte. y en la hora de Amén. nuestra muerte. Amén. Bueno, pues para hablar del Espíritu Santo, podíamos cogernos el catecismo, el credo, y empezar ahí como a intentar entender quién es. Pero bueno, yo lo que te decía antes, yo prefiero como algo como más vivencial, ¿verdad? No algo tan teórico. Nosotros muchas veces tenemos una fe como muy teórica, muy dogmática Sí, de las verdades, lo que estudiamos en el catecismo, pero nos falta a veces dar como ese paso, ¿no? El paso a esa fe carismática, esa fe vivida, que es de lo que me encantaría lo que sí, te decía, ¿no? Que sí, ojalá
y os ponga una pasión muy grande y un deseo muy grande del Espíritu Santo en el corazón. Entonces, mira, Ani, el Espíritu Santo sabemos por el credo que es el amor del Padre y del Hijo. Es el amor, pero es una persona, como el Padre y el Hijo es una persona, y como tal, como persona, nosotros podemos tener con él una relación, podemos tener con él una amistad, podemos hablar con él, podemos dialogar con él. Y digo esto porque, fíjate, antes decíamos que es el gran desconocido en la Iglesia, el gran desconocido, pero es que además lo que conocemos de él, lo poco que conocemos de él, pues muchas veces es eso. Por un lado, nos resulta difícil, entendemos un espíritu, ¿no? Entonces nos imaginamos como algo abstracto, Mm, un espíritu. sí. Y luego, por otro lado, las imágenes, ¿no? Claro, lo que tú decías y todo lo que sabemos de él es que es una paloma, pues también, de cómo puedo tener yo una relación con una paloma. Yo con una paloma le doy, le echo miguitas en el parque, pero entonces por eso digo que el Espíritu Santo lo tenemos ahí como un poco arrinconado, lo tenemos Total. enjaulado, esa paloma la tenemos enjaulada en la iglesia y es una penita, porque lo que te digo, ¿no? Es una persona, es ese amor del Padre y del Hijo que Sí. se ha hecho persona y es el don del Padre y del Hijo. Y como te decía antes, con él podemos tener una relación porque es una persona viva, ¿no? Una persona viva. A mí me ayuda mucho, para los que no lo hayan visto, yo sé que tú la has visto, Ani, la película de La Cabaña. Es cierto, Oh, qué buena es. Me la recomendó el padre Joaquín. Tenéis que verla, es es maravillosa, cierto que maravillosa. hay que abrir Lo un poco la recomiendo mente muchísimo. porque es cierto que A ver, sí, vais a flipar un poco, la al, verdad. al principio sí, O sea, al principio llama un poco la atención, llama un poco la atención por las imágenes que utiliza para hablar de Dios. Pero es muy bonito porque, claro, ahí aparecen tres personas que viven en familia, tres personas que se quieren, tres personas que nos invitan a sentarnos a su mesa, que nos invitan a entrar en esa relación de amistad, de familiaridad. Además, la Trinidad en la película de la Cabaña es una familia que se ríe mucho, que bailan, que disfrutan. Yo cuando vi La Cabaña dije, este es el Dios en el que creo, sin duda, un Dios feliz que me invita a su felicidad, que me invita a participar de esa total, vida de total. familia, y esto es precioso. Y todo esto lo obra el Espíritu Santo en nosotros. La gran, la gran tarea del Espíritu Santo en nosotros es esto, venir a nosotros para introducirnos en esa familia, para introducirnos en esa comunión, para, para formar en nosotros el corazón de Cristo. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo, no es algo accesorio, como te decía antes, no es un objeto de colección que lo tenemos metido en una vitrina en la iglesia, sino que le necesitamos porque es absolutamente vital en nuestra vida. Le necesitamos para que Él nos forme Total. el corazón del Señor, para que Él nos dé fuerza. Ahora hablaremos de los dones del Espíritu Santo, y para que Él nos introduzca en esta vida de familia, que nos meta en el corazón de Dios, en el corazón del Padre y del Hijo. Y por eso le necesitamos también para que nos quite el miedo, decíamos antes, ¿verdad? Recordando el día de Pentecostés, aquellos hombres que habían traicionado a su amigo, que habían traicionado al Señor, que estaban muertos de miedo, que no sabían qué hacer, que estaban totalmente desorientados. Jesús asciende al cielo, los deja solos y estos pobres dicen, ¿y ahora qué? Y de repente reciben el Espíritu Santo y empiezan a pasar cosas. Aquello empieza a pasar lo que Jesús les prometió. No solamente os anuncio a predicar, a anunciar, sino a predicar con signos. A predicar con signos. De tal manera que gracias al Espíritu Santo los apóstoles no son unos charlatanes que están hablando de un tal Jesús que dice que es el Hijo de Dios, sino que hablan de Jesús y su predicación la acompañan con signos. Empiezan a ver curaciones, empieza a haber milagros, empiezan a resucitar muertos. Claro, y la gente dice, O sea, empiezan a hacerse los "Ah, signos que hacía el Señor cuando eso Jesús, es, cuando eso es, estaba vivo, eso es". ¿no? Y Jesús se lo dijo a los apóstoles, haréis las obras que y aún mayores, Sí. y aún mayores. Y este es el gran
Espíritu Santo. El Increíble. Espíritu Santo, como te digo, ¿no? Que les dio esa valentía, les dio en griego, ¿no? Se utiliza una palabra que sale en los Hechos de los Apóstoles, que es parresía. La palabra parresía es, les dio ese fuego, ese coraje, esa valentía, ese arrojo, ese salir a las calles y empezar a anunciar al Señor y empezar a pasar cosas y la gente empieza a creer. Y lo más alucinante no solamente es que esto es un don para ellos, sino que cuando ellos imponen las manos y piden el Espíritu Santo, todo esto le empieza a suceder también a las personas por las que ellos oran. Hoy lo escuchábamos en la primera lectura, Ah, esos unos 12 hombres que habían recibido el bautismo de Juan, y entonces le dicen los apóstoles, pero ¿y no sabéis quién es el Espíritu Santo? Y dicen, no, ni sabemos nada de Jesús, no sabemos nada del Espíritu Santo. Le predican el querigma, le hablan de Jesucristo, muerto, resucitado, les imponen las manos y sobre ellos desciende el Espíritu, empiezan a hablar en profecía y empiezan ellos también a anunciar a Jesucristo. Entonces es muy bonito, porque los Hechos de los Apóstoles vemos eso, ¿no? Que el motor y la fuerza de la Iglesia es Él, el Espíritu Santo. El Espíritu, es brutal, es brutal. El Espíritu Santo es eso pura es. Y luego inspiración. lo que es más impresionante es que el Espíritu Santo ha sido el motor de la Iglesia a lo largo de estos 2000 años, sin duda. El Espíritu Santo es el que ha hecho los santos, es el que ha conducido a los papas, el que ha conducido a los concilios. En cada momento ha dado a la Iglesia lo que necesitaban, los santos que necesitaban, los papas que necesitaban. Pero es verdad que en estos últimos años, especialmente en el siglo XX, tan convulso y tan complejo, sucede, eh, sucede un acontecimiento, ya al comienzo del siglo XX, una mujer, una religiosa italiana llamada Elena Guerra, ella recibe una profecía por parte del Señor y el Señor le dice que escriba al Papa, que entonces era León XIII, para que consagre la Iglesia, para que consagre el siglo XX al Espíritu Santo. Entonces ella escribe el Papa le hace caso y, y eso, el Papa consagra el siglo XX al Espíritu Santo. Claro, el Papa no tenía ni idea de todo lo que iba a pasar en el siglo XX, ¿no? Ha sido un siglo tan complejo de tantas cosas, un siglo de tantísimos mártires, pero un siglo de tanta Sí, fecundidad también por horrible. parte de la Iglesia. Y es en el siglo XX cuando sucede un acontecimiento que, que nos lleva otra vez a aquella época de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, el Espíritu Santo que siempre ha estado en la Iglesia, pero el Espíritu Santo desea, especialmente, como te digo, ¿no? En el siglo XX, desea ocupar el lugar que se merece. Y entonces sucede en Estados Unidos, en 1967, sucede lo que ahora llamamos el bautismo en el Espíritu, el primer bautismo en el Espíritu. Y a raíz de ahí, desde el 1967, esto empieza a extenderse con una fuerza brutal por toda la Iglesia hasta nuestros días. Y es la experiencia del seminario de Son, que son los seminarios de vida en eso el es. Que en el fondo Espíritu. Que es donde Annie Finat sufrió su gran conversión y que me cambió la vida. O sea, que si queréis conocer al Espíritu Santo verdaderamente, os recomiendo que hagáis un retiro de vida en el Espíritu eso porque es, es eso es. O sea, no es brutal. tanto, por eso no es tanto teoría, teorizar sobre el Espíritu Santo. Total, eh, total, hay que vivirlo, hay que y vivirlo. entonces, bueno, en los seminarios de vida en el Espíritu lo que pretendemos es volver otra vez a vivir la experiencia de Pentecostés, la experiencia que vivieron los apóstoles. Es el mismo Espíritu Santo y es el mismo Espíritu Santo que está deseando hacer las mismas cosas que hizo en la época de los apóstoles y que hoy en día no solo está deseando, sino que estamos viendo que lo está haciendo. El Espíritu Santo que vuelva a dar sus dones, sus carismas, la profecía, la sanación y está actuando con una fuerza brutal en la Iglesia. Entonces, eh, esta experiencia que se realiza, que le llamamos el bautismo en el Espíritu, es la experiencia que toda la Iglesia puede tener este día de Pentecostés, de un modo, podríamos decir, generalizado. ¿No? Generalizado. ¿Qué más decir del Espíritu Santo? A mí me encanta, por Ujú. ejemplo, en el Nuevo Testamento. Pero padre Joaquín, pero en Pentecostés, ¿cómo lo pueden tener? Sí, Yendo a claro, a ver, misa.
Preguntando si cómo, o Esto sea, es lo en ideal, misa, porque ¿no? es en la liturgia de la misa donde, lo que te decía antes, no solo recordamos, la liturgia lo que hace es como revivir, se actualiza el misterio que estamos celebrando. Entonces, claro, de un modo, en cualquier momento a lo largo del día de Pentecostés, nosotros, por ejemplo, tendremos una alabanza en Toledo a lo grande, con mucha gente, eh, en la oración, en el rosario, pero ciertamente de un modo especial en la celebración de la Sí, misa, claro. en la misa. Que por cierto, os recuerdo que próximamente vamos a hacer la consagración. Cuando acabemos en la consagración a la Virgen María, que la vamos a acabar ya, vamos a hacer la consagración Eso al es. Espíritu Santo, Haremos para que lo sepáis. Bueno, domingo, si Dios quiere, continuemos, en Padre Yepes, Joaquín. nosotros en Toledo. Vamos a renovar toda la diócesis de Sí, Toledo y amigos, la consagración al Espíritu Santo. Entonces te decía que es muy bonito eh, los nombres que se le dan al Espíritu Santo, que también nos ayudan a entender su misión y lo que hacen nosotros. Entonces es verdad que en la Sagrada Escritura se le dan un montón de nombres, porque lo que te decía antes es el gran desconocido, pero es una pena. No, o sea, no porque no se dé a conocer, sino porque nosotros no le conocemos. No le conocemos. Pero fíjate que de todos los nombres, Espíritu de Gloria, Espíritu de Verdad, Espíritu de Vida, la promesa de Dios, la fuerza de Dios, a mí me gustan especialmente dos nombres que se le dan en la Sagrada Escritura que a mí, personalmente, a mi vida en concreto, me ayuda bastante. El primero de ellos es la palabra en hebreo, que es Ruach, escrito R-U-A-H, H, perdón, Ruach, que en hebreo significa el espíritu de vida. Espíritu de vida. Ruach para los hebreos era el espacio que había entre la tierra y el cielo, ¿no? Como lo que nosotros ahora entenderíamos como la atmósfera, ¿no? El oxígeno que respiramos, eso es el Ruach, ¿no? Y es muy bonito porque el Espíritu Santo es, Ruach es como su nombre de pila, ¿no? El nombre que a él con el que le gusta ser llamado, Ruach. Porque Ruach es, como te digo, ¿no? Nuestra atmósfera donde nosotros vivimos, nuestro oxígeno que respiramos. Es muy bonito porque siempre hablamos en el nombre del Padre, del Hijo, en el Espíritu Santo. Vivimos en el Espíritu Santo. Es como nuestra, debería ser como nuestra atmósfera, ¿no? Lo que te digo, nuestro oxígeno. Es ese espíritu que en la creación hizo la creación y es este mismo espíritu, es este viento, este aliento de vida que Jesús nos da en la cruz, de un modo muy especial, dice el apóstol San Juan, en la cruz, inclinando la cabeza, entregó el espíritu, exhaló el espíritu. Y este aliento de vida, Jesús muere para darnos su vida, para darnos este Espíritu Santo. Entonces es muy bonito llamarle Ruach. A él le gusta que le llamemos Ruach, y que se lo digamos así. Entonces, por un lado eso, en hebreo, Ruach, y en griego hay también una palabra muy bonita con la que se habla del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, que es paráclito. Paráclito, no parásito. A veces, en, a veces la gente mayor, cuando hacemos la... Me he acordado, me he acordado de una historia de que me contó el Padre Valentín ayer en un pueblo que le Claro, llamaban Parásito al no lo Espíritu entiende, Santo. oye la palabra, entonces le suena no es parásito, es paráclito, con C, paráclito. Y paráclito es una palabra en griego que significa dos cosas que a mí me encantan. Por un lado es el consejero, el que nos aconseja. Pero es una figura, fíjate, en griego yo no soy un estudioso como el querido padre Valentín. Nosotros los que no sabemos nos alimentamos de los estudiosos y escuchamos al padre Valentín todos los días para aprender. Pero es muy bonito porque es la palabra consejero, el Espíritu Santo, el Paráclito, es el que va a tu lado acompañándote, caminando a tu lado y te va iluminando, te va guiando, Claro. te va diciendo lo que tienes que hacer. Esto, fíjate, es muy bonito, Ani, porque los que hemos recibido el Espíritu Santo, los que hemos recibido este bautismo en el Espíritu, tenemos la experiencia de cómo el Espíritu Santo nos ilumina en cosas concretas, en el día a día, en nuestro camino, en cosas como muy, muy del día a día, de cosas como muy sencillas. Tú necesitas
necesitas una palabra, sí, necesitas un consejo, necesitas fortaleza y no tienes más que decirlo, ¿no? Ven, Ruaj, ven, Espíritu mm, Santo. Y te da, ¿no? Te da esa sí, palabra, te abre esa sí, puerta, sí, te sí, desata ese nudo. Entonces, por un lado, Paráclito como consejero y Paráclito como abogado. Pero mira qué bonito, Ani, porque no solamente es abogado como lo entendemos ahora, ¿vale? Un abogado que es una persona a la que tú contratas para que te defienda. La palabra paráclito, el paráclito en Grecia era el amigo del reo. De tal manera que los juicios llamaban para ah, testificar, para que hablara bien del reo. ¿Vale? Imagínate, Ani, que a ti te meten en la cárcel y te llevan a juicio y me llaman a mí. ¿Qué nos puede decir de Ani? Yo digo, hombre, pero vamos a ver, ¿qué voy a decir yo de Ani? por Dios, suéltenla, que es santa, que Pues es eso es santa. Se han el equivocado de paráclito, fíjate qué bonito persona. es, el amigo del reo, es el que habla bien de nosotros. Amigo de los pecadores, Muy el bonito, amigo de es los nuestro pecadores. defensor, el que testifica ante el Padre por ti y por mí. Digamos, el que da la cara por nosotros, el que nos saca como lo bueno, ¿no? El que saca lo mejor de nosotros y lo presenta al Padre. Entonces es tan bonito pensar Sí, eso, ¿no? Que el Espíritu Santo sí, es que nos conoce, precioso. que nos quiere, que testifica por nosotros, que pelea por nosotros, como dice también los salmos, ¿no? Un Dios que pelea por ti, un Dios que lucha por ti, que lucha por tu salvación. Es entusiasmante. Entonces, y fíjate qué bonito también, Ani, porque el Espíritu Santo, como es una persona, nos dice también el Nuevo Testamento que le afecta nuestra vida. Al Espíritu Santo le afecta también tu respuesta, ¿no? Y mi respuesta. El ora por nosotros, intercede por nosotros, eh, está ahí para nosotros. Entonces, esto también es precioso pensar que le tenemos ahí y muchas veces le tenemos con las manos atadas por eso, por nuestra falta de fe. Hay mucha gente que dice, ¿por qué ahora no vemos los signos del Antiguo Testamento? Si es el mismo Jesús, si es el mismo Espíritu Santo, ¿por qué ahora no vemos esos signos? Y yo digo, no los verás tú, yo los estoy viendo. Yo los estoy viendo. Total, Cuando tienes fe y crees que es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo es está verdad. obrando y está haciendo esos signos grandes hoy, igual que entonces, o igual que el de los apóstoles. Y es impresionante, impresionante. Sí, Luego es muy bonito, fíjate también, Ani, el Espíritu Santo, como nos conoce, el Espíritu Santo también nos da muchas veces una palabra de conocimiento sobre la persona que tú tienes delante. Y esto es una experiencia brutal que la hemos visto en varios ámbitos, pero te voy a contar dos, ¿vale? Te voy a contar dos. Nosotros en Toledo, desde hace 7 años, una vez al mes, hacemos una experiencia de evangelización en la calle, ¿vale? Que le llamamos Family Night y es una experiencia brutal. Salimos por la noche a la calle, paramos a la gente en la calle y le hablamos de a la que yo voy a ir la estás próxima vez. invitada ¿Vale, padre la Joaquín? Gracias. la noche del Corpus, que la tendremos. Entonces es muy bonito porque, claro, nosotros, cuando tú sales a la calle, tú no conoces a la gente a la que paras, tú no sabes nada de esa gente, pero Dios sí, y el Espíritu Santo sí, y el Espíritu Santo tiene una palabra para ellos. Entonces es muy bonito porque a veces nos ha pasado que tú paras a alguien, empiezas a orar, pides una palabra y el Espíritu Santo te dice algo en concreto que esa persona necesita escuchar en ese momento para que abra su corazón, para que diga, oye, pues tú no sabes nada de mí. Pues esto pasa, pasa. Cuando tú crees en Él, cuando tú confías en Él, cuando tú confías esto, cuando tú le dices, mira, Ruaj, yo a esta persona no sé nada de Él, pero tú le conoces, tú le amas, ¿qué quieres que le diga? Dame una palabra para Él. Y luego, evidentísimamente, decíamos antes, en el ámbito de los seminarios de vida en el espíritu, en las alabanzas, cuando se le invoca, cuando se le pide, pues muchas veces nos da una palabra de profecía, una palabra de conocimiento, esa palabra que muchas veces necesitas escuchar y que es esa palabra que el Señor te da en este momento, exactamente igual que como sucedía en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, en la vida de San Pablo. Por eso, porque el Espíritu Santo está
y está deseando actuar. Está deseando actuar. El Espíritu Santo también puede tener una efusión en el Espíritu en Emaús o en otros Ay, retiros, ¿no, Padre Joaquín? estoy, que se me va la batería. Ah, Sí, ¿me sí, ¿me oyes? oyes? ¿Me oyes? Vale, vale, vale. Sí, Voy a poner esto a cargar. A ver. claro, que el Espíritu Santo se puede tener una efusión del Espíritu en Emaús o de mil maneras, porque el Espíritu Santo es libre y Efectivamente, hace o lo que le da sea, la gana. gracias a Dios, en la iglesia tenemos un montón de experiencias, gracias a Dios, montón de retiros y montón de lugares donde el Espíritu Santo se está dando y se está comunicando. Entonces, no tiene por qué ser, o sea, esto no es patrimonio Sí, exclusivo de los carismáticos, sí, sino que esto es patrimonio de la iglesia, de toda la no, iglesia. no, para nada, Eso es. total. Ya, a ver qué más. Bueno, los dos, es que bueno, esto da para hablar una semana, vamos, lo del Espíritu Santo. ¿Qué más podemos Pues si te contar, parece, Padre Ani, algo de Joaquín? A ver, luego, los dones del Espíritu. sí, sí, claro, los dones del Espíritu. Y luego tenemos que recomendar la oración de por las mañanas al Espíritu Santo, el ofrecimiento de obras, que es buenísimo y súper Eso poderoso. es, A mí me eso es. ayuda un Nada, montón. los dones del Espíritu Santo, solo una palabra de cada uno, porque, como tú dices, daría cada uno de ellos para un día, para hablar sin prisa. Pero, ¿sabes? Los dones del Espíritu Santo son 7 y son, a ver, espero no liarla aquí. El don... el- No se ha hecho una chuleta. no, no, así que bueno, confío en él que me Bueno, lo archive. bueno, tengo aquí mi ordenador. Sí, si tiene algún apuro me lo dice y lo busco en internet. El día de mi confirmación, que es ayer, hoy es día 30, el día 28 hizo 29 años que me confirmé. El día de mi confirmación me preguntó el obispo los dones del Espíritu Santo y me faltaba uno. Y yo, ahí, me falta uno, me falta uno. Y el cura que estaba detrás de mí me lo chivó y me lo dijo mal. Y quedé fatal. No, ¡Qué qué vergüenza! horror, Padre Joaquín. Usted tiene pinta de haber sido mal estudiante, no sé por qué. Era buen estudiante, bueno, Bueno, regular. regular, regular. Depende del qué. Depende del qué. Mención Pero había otras cosas que me sobresaliente. gustaban más que estudiar siempre. Claro. Yo odiaba estudiar, qué horror, qué Bueno, aburrimiento. entonces vamos, dones Bueno, del Espíritu Santo. prosigamos. El don de temor de Dios, ¿vale? Que no es tenerle miedo a Dios, sino que es un don de amor y de respeto. Es ese el don que nos ayuda a reconocer a Dios como Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente. Entonces es un don precioso porque, como te digo, no es el don del miedo, sino que es el don del reconocimiento de la majestad y de la grandeza de Dios. Junto al don de temor de Dios, el don de piedad, que es el don que nos hace entender nuestra relación con Dios de padre a hijo, de el cariño, la devoción, el amor, ¿vale? Con Dios no es una relación comercial, no es una relación en la que yo tengo que merecer, en la que yo tengo que ganarme a Dios, sino que con Dios es mi padre y a mi padre yo le quiero y mi padre me lo ha dado todo, ¿no? Y yo soy heredero de mi padre. Entonces esto es el don de piedad. Es el que me hace, el don de piedad es como la llave que me hace tener acceso al corazón de Dios, día y noche, todo el tiempo. Don de temor, don de piedad, el don de fortaleza. Hoy escuchábamos en la palabra de Dios, en el Evangelio, en el mundo tendréis luchas, pero no tengáis miedo porque yo he vencido al mundo. Y necesitamos el don de fortaleza. ¿Por qué? Pues porque somos débiles, porque caemos, porque tenemos heridas, porque somos pecadores. Y entonces el Espíritu Santo viene a fortalecernos, a darnos su fuerza para el camino, para seguir al Señor, para no tener miedo al mundo como los apóstoles, no tener miedo a evangelizar, a dar la cara por Jesucristo. Luego está el don de consejo, ¿no? El don de consejo, que es el don que nos ayuda tanto a discernir nosotros la voluntad de Dios y a
aconsejar también a otros, ayudarles a otros en su camino. Pues esto que haces tú, Ani, desde aquí. eh, Eso es a mí yo lo encuentro complicadísimo lo de discernir la voluntad de Dios. A mí me cuesta un bueno, pues para montón eso eso, tenemos el don ¿sabes? de consejo, para pedirle en concreto Mm. lo que te decía antes, a veces. Claro, claro, por eso me rodeo de sacerdotes para que Eso, me a ayuden. veces en cosas en concreto, cuando uno no sabe pues qué decisión tomar, qué decir, por dónde ir, pide el don de consejo. Y el don de consejo te ilumina. Y en el don de consejo, el don de entendimiento o de inteligencia, que nos ayuda a comprender las verdades de Dios, las verdades enseñadas, las verdades del catecismo, las verdades dogmáticas, la palabra de Dios, ¿vale? Y el don de entendimiento, el don de ciencia, ¿vale? El don de ciencia que nos ayuda a entender, a entender a Dios, pero en su creación, en las cosas de cada día, en las cosas que nos envuelven, ¿vale? El don de ciencia, entender también esa voluntad de Dios, esas manifestaciones de Dios a través de la creación, a través de la vida. Eso Lo es. que nos rodea. Sí, es muy Qué bonito. bonito, precioso. Yo creo que ese don es muy mío. Eso Me es. encanta la Pues el don de naturaleza, los ciencia. animales. Y luego, el último de todos, he dejado el último, el don de sabiduría. El don de sabiduría es el don más grande, es el don supremo, está unido a la caridad y el don de sabiduría lo que hace es darnos, enseñarnos a amar con el corazón de Dios, a mirar el mundo con los ojos de Dios, mirar a cada persona con la mirada de Oh, Dios. Entonces es precioso, ¿no? Porque ya, sí, qué difícil. Es difícil. humanamente Eso es es imposible, dificilísimo. pero ese es el don de sabiduría. El don de sabiduría, lo que Sí, decíamos antes, forma en sí. nosotros el corazón de Jesús y nos enseña a mirar, a amar, a vivir con la mente, con el corazón, con la mirada de Dios. Entonces, por eso son tan preciosos los dones, porque eso, vienen a ayudarnos en nuestro camino. Los tenemos ahí. Fíjate, Ani, que tenemos ahí al Espíritu Santo. Todo el Sí, mundo claro. tiene O sea, los dones dones. del Espíritu Santo los tenemos por el bautismo. ¿Vale? Entonces, eh, O sea, o sea, en el eso bautismo es, lo recibimos. eso es. En el bautismo, ¿no? ¿Lo No, recibimos todos o solo todos, algunos? todos. Es verdad que luego crecen y Vale. se desarrollan en la confirmación, ¿vale? Al recibir el sacramento de la confirmación. Pero muy bonito lo que te decía antes, cuando hablábamos del don de piedad, precisamente por el bautismo, nuestro Padre nos ha dado Mm. los 7 dones. Tú no tienes que comprar, no tienes que ganar los dones, ¿no? Tú los tienes ahí porque tu Padre te los ha dado. Pero luego hay unos dones que se te desarrollarán más que otros, ¿no? En una gente tendrá más desarrollados unos que otros. Y luego los Los carismas que carismas es lo que son. también hablábamos antes de esa acción del Espíritu Santo en la Iglesia, ¿vale? Y cómo, bueno, cómo desde el principio de la Iglesia el Señor Jesús quiso que a través del Espíritu Santo sucedieran cosas. Los carismas son gracias que son dones para hacer crecer la comunidad. Es decir, no son gracias para ti, sino que son dones para los demás, ¿vale? Entonces, San Pablo, Son como cosas que te da Dios eso es. para los demás, Eso ¿no? es. Para darte a los Entonces, San demás. Pablo, en distintas cartas, pero sobre todo la carta a los Corintios, los explica, ¿no? Los distintos carismas. Entonces, hay algunos carismas, como el amor, la caridad, la acogida, tal, hay una serie de carismas, pero luego también hay unos carismas en concreto de los que habla San Pablo, como es el carisma de la profecía, el carisma de la palabra de conocimiento, el carisma de la sanación, carisma de milagros, ¿vale? Que son dones que también el Espíritu Santo los da, como decimos, ¿no? Para hacer presente al Señor, para hacer presente el Evangelio, para que la Iglesia no sea una charlatana, lo que decíamos antes, la Iglesia no da consejos, la Iglesia no le dice, no, la Iglesia es la portadora de la salvación de Jesucristo. Y esto que te estoy diciendo, Jesucristo está vivo y es tu Salvador, y esto te lo demuestro. ¿Cómo? Pues Cristo que hoy obra a través del Espíritu Santo y de sus carismas. Y entonces lo que te digo, lo estamos viendo.
claro. Como ahora está Eso todo es, tan mal, eso ¿no? es, eso es. Igual por eso. Entonces, el mismo Jesús que sanaba hace 2000 años en Galilea es el mismo Jesús que hoy también está dando a su iglesia el don de la sanación, el carisma de la sanación, por ejemplo, los milagros, la profecía, pues todo esto que es tan sorprendente y que nos llama tanto la atención, pero que no debería ser como la vida normal de la iglesia. En las primeras comunidades era lo normal. San Pablo cuando describe las comunidades Mm, primeras, pues habla de eso, están los presbíteros, tal, y luego están los profetas, el don de sanación, era como algo normal, algo es verdad. frecuente y algo que era lo normal. Lo que te decía, lo que hemos escuchado hoy en la primera lectura, imponían las manos y Sí, sí, empezaban a hablar en lenguas y empezaban a profetizar. Era lo normal y debería ser lo normal. claro. Sí, pues muy guay. Oye, oye, hacer preguntas si queréis, ¿eh? Ahí abajo a la derecha la viñeta de la interrogación. Padre Joaquín está en unas penumbras, se podría haber Pues puesto ¿sabes un lo que poco de pasa? luz, no Que se le ve. Abajo a la derecha tenéis la viñeta de la interrogación si queréis hacer estoy en la alguna habitación de mi hermano pregunta. pequeño y aquí se ve que yo creía que había más luz. Lalo, hola Lalo, No, salude a su hermano no, que están no, por ahí no, no dando la está. brasa. Lalo y el padre Valentín se están portando fatal por Así, los menos gajitos. mal que no lo estoy leyendo. Yo te estoy mirando a ti, Ani. No, no lo lea porque no lo lea porque se desconcentra. A mí me Qué están malo, el padre Valentín desconcentrando es para los dos. vengarse de la iglesia de Groenlandia. Bueno, total, total, total. Está liando una el padre Valentín. Estoy viendo por aquí que preguntan por Oh, los frutos del Espíritu Santo. Esto también es muy bonito. Los frutos del Espíritu eso, Santo. eso. Ah, cuente, Sí, porque eso lo han porque el preguntado un Espíritu Santo montón, también además. produce frutos en nuestra vida, ¿vale? Es como ese agua que recibimos, hemos hablado del aliento, hemos hablado del viento, de ese ruaj, pero el Espíritu Santo también es fuego, hemos hablado también de esa imagen, y también es el agua que da vida, el agua que brota del corazón de Cristo, esos ríos de los que habla Jesús también, de su corazón los ríos, ¿no? Y como el agua, pues el agua produce frutos, pues en cada uno unos frutos distintos. Y esos frutos también aparecen en el Nuevo Testamento, ¿no? Caridad, el gozo, la alegría, caridad, gozo, la paz, la paciencia, la bondad. Pues es muy bonito, ¿no? Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nuestra vida da fruto, es algo, no sé cómo decir, es eficaz, ¿vale? No depende de ti y de mí, no depende de nuestra santidad, no depende de nuestros méritos, sino que el Espíritu Santo cuando está en ti, pues tu vida da fruto. Hay una palabra también que me encanta en griego, estoy viendo por aquí que está el Padre Valentín, que él nos corrija si me equivoco, pero la palabra entusiasmo estar entusiasmado viene también del griego y significa estar en Dios. Entusiasmo. Cuando uno está en Dios, cuando uno Qué está en Dios, bonito. está entusiasmado, vive alegre, feliz, en el gozo del Espíritu. Entonces, Es estos verdad. son los frutos, ¿vale? La bondad, la alegría, el gozo, la paciencia, la mansedumbre, todo eso que el Espíritu Santo obra en nosotros y que nos lo da. Y que no tenemos que andar suplicando, como decía antes, ¿no? Tú a tu padre no le tienes que suplicar que te dé, ¿no? Tú sencillamente lo pides. Papá, necesito esto. Y tu padre te dice, pues toma. Si tuviéramos esa Sí, confianza con Dios, el Espíritu Santo total. obraría locuras en nuestra vida, si creyéramos de verdad en Él. Sí, es verdad. A ver, padre, no, Carlos de Beciana. Los retiros de vida en el espíritu, yo creo que en Barcelona todavía no hay. Quiero recordar, pero justo el otro día alguien me preguntó, pero los tienes en Navarra, muy Eso es. buenos, ¿eh? Sí, es cierto que Al lado. renovación carismática hay por toda España, en todos sitios. En Barcelona hay renovación carismática y luego dentro de renovación carismática, pues también hay como muchas ramas. Nosotros, por donde hemos conocido la renovación carismática y donde hemos recibido el bautismo en el Espíritu, es verdad que en Barcelona lo hay. Y hay sacerdotes muy, muy buenos, hay parroquias muy buenas.
Hay Sí, 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 seminario de sí. vida en el De hecho, espíritu en nuestros amigos, Barcelona. nuestra comunidad de Pamplona, hace muy No. poquito han tenido un seminario en Barcelona. ¿Y dónde? ¿En qué parroquia? Hay que Pues decirlo, que hay eso mucha hay que gente que me preguntarlo. pregunta. No me sé todas las parroquias. Hay que enterarse en qué, hay que enterarse en qué, hay que enterarse en qué Eso parroquia es. lo organizan. A ver, padre Joaquín, preguntas, que tengo aquí una listita que me están poniendo. ¿Qué le parece el descanso en el Bueno, el espíritu? descanso en el espíritu es Curioso. una gracia, también es un don, es un regalo que a veces el Señor te da cuando, a veces cuando rezan por ti, a veces también cuando tienes una experiencia muy fuerte de Dios. Y los teólogos de la renovación carismática dicen, bueno, vamos a explicar primero qué es el descanso en el espíritu para los que no lo saben. Entonces, a veces sucede en el ámbito de la oración y lo que te digo, ¿no? Pues a veces durante la alabanza, durante la intercesión, a veces cuando rezan por ti, tú sientes, se llama descanso en el espíritu porque tienes una experiencia de Dios que te hace como que tú sientes como que eso, pues que te desmayas, que pierdes las fuerzas, Bueno, sí, es como un languidecer, y languidecimiento, ¿cómo se languidecer, dice? Sí, eso, como que languideces, pero no pierdes el conocimiento, es como que te quedas eso como es, súper eso es. relajado. Y entonces lo que te decía antes, los teólogos de la Ujú. renovación carismática lo suelen asociar el descanso en el espíritu a gracias de sanación interior, ¿vale? Entonces es muy bonito porque, o sea, no es que haya, aquí no hay gente que tenga como superpoderes. O sea, no hay curas o personas que tengan Mm. superpoderes, no. El No, poder lo no, tiene Dios. Entonces, el descanso en el espíritu, eso el es. Espíritu El descanso en Santo. el espíritu lo que hace es manifestar eso, porque ya no es lo que tú haces, lo que tú dices, sino que tú, como tú has dicho antes, ¿no? Tú te, tienes este descanso y Dios opera directamente en tu alma y en tu corazón. Entonces, por eso es tan bonito tener esta experiencia del descanso en el espíritu. Una gracia especialmente vinculada a la sanación. No solo a la sanación, pero muy vinculada a la sanación. Cuando uno tiene descanso, Dios está obra en el corazón directamente y sana cosas. Es muy bonito. Qué guay. A ver, eh, dicen, ¿por qué siempre ha sido el gran desconocido de la Iglesia y por qué no se ha transmitido desde siempre el Espíritu Bueno, yo creo que Santo? se ha transmitido desde siempre, ¿eh? O sea, los santos, los papas, el magisterio de la Iglesia, yo creo que siempre ha estado presente en la Iglesia. Lo que pasa es que es verdad que yo creo lo que hablábamos también antes, es verdad que nos resulta como más fácil tener una relación con Jesús, que es un hombre como nosotros, tiene un corazón humano, puedes hablar con él, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Relacionarte con Jesús. Es fácil relacionarte con el Padre, ¿no? Porque Jesús nos ha hablado del Padre, ¿no? La figura paterna, todos tenemos una imagen paterna, ¿no? Entonces nos resulta fácil eh, poder tener esa relación con el Padre, pero es cierto que el Espíritu Santo siempre nos ha resultado como más difícil por esto que estamos hablando, ¿no? La idea de un espíritu, la idea de la paloma, la idea de, ¿no? Es como, no sé, ¿no? Nos ha faltado como esa relación más vital, más experiencial, ¿no? Y tener esa experiencia también de él. Pero por eso digo, el Espíritu Santo siempre ha estado, o sea, esto no es como un descubrimiento de ahora, y ahora de repente hemos descubierto el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo ha estado siempre, Mm. siempre se ha hablado de él, los santos siempre han hablado de él, pero es verdad que ahora, porque él lo ha querido así, bueno, pues hay una vivencia más fuerte de él en la iglesia. Vale, a ver, cuidado, Padre Joaquín, tener descansos en el espíritu o carismas no significa que seas especial, o seas más especial En que el de al lado en absoluto. absoluto, ¿sí o no, Padre Eso Joaquín? es. Que lo están poniendo por aquí. Eres exactamente igual que el de al lado, exactamente Eso es. O igual, no te sea, hace por un lado, especial, o sea, un descanso en el espíritu lo puede Padre tener Joaquín. cualquiera, ¿eh? Cualquiera, en cualquier momento, ¿m? En cualquier momento. O sea, que eso no hay que ser, y no hay que tener, como lo que te decía antes, unos superpoderes, es decir, que si yo te pongo la mano, pum, te vas a caer o no. O sea, esto es el poder de Dios, la obra de Dios que se sirve de cualquiera para conceder esta gracia. Y los carismas sucede exactamente lo mismo, lo hemos dicho. Los carismas no dependen de la santidad personal de quien los tiene.
Es decir, tú puedes ser un desastre, tú puedes ser hasta ser un pecador, pero Dios se puede servir de ti para manifestar y obrar con sus carismas. Por lo tanto, no depende, no es de nadie en especial, ni depende de que tú seas especialmente bueno o especialmente listo o que estés especialmente preparado. No, No, de ninguna manera. nada. Puedes ser súper bueno y no tener ningún Efectivamente, carisma o no descansar en el espíritu o ser un desastre efectivamente. y lo contrario, total, que eso, que no eres Eso. especial o menos especial, total. Muy bien, ha quedado muy claro. Y luego están preguntando, que ya lo hemos explicado, que qué se puede hacer para los dones. No podéis hacer nada porque nacéis con, o sea, cuando os bautizan Eso ya es. tenéis los dones, o sea, no tenéis Eso que es. pedirlos, ya los tenéis. Y los carismas Sí, sí se de pueden hecho, pedir, San ¿no? Pablo dice, ambicionad los carismas mejores. En la carta a los Corintios, en esa que es la gran lectura de las bodas, ¿no? La que todas las novias eligen, la del amor es paciente, es afable, tal. Él Sí, comienza así es ese capítulo, ¿no? sí, Ambicionad los carismas mejores. Y San Pablo dice que los pidamos. Claro, pues están para... claro. Pero los carismas, pero los carismas son para ponerse Eso al es, no para servicio uno de los mismo, demás, ¿eh? Para decir, uy, efectivamente. qué No guay soy diferente. No, No es porque para vivir tengas para los carisma de demás. profecía vas a adivinar el número de la lotería. No, No es una bola no, de no, no. cristal que tú tienes para no, Claro, no, por efectivamente. eso. O sea, es un don que te da el Señor para Ujú, los demás, para ayudar a los demás, para servir a los demás. para los demás. Mm, mm, pues yo creo que ya hemos hecho todas las preguntas, ¿no? De que de verdad viven. ¿Cómo podemos tener constancia de que de verdad vive en nosotros el Espíritu Santo? Pues porque vive, no hay que tener constancia de nada, vive y ya está, Cuando el alma está es en una gracia, realidad. cuando no tenemos pecado mortal, el pecado mortal lo que hace es decirle adiós, adiós, adiós. Cortamos nuestra relación con Dios. Esto ya hablasteis de esto con el Padre Valentín, lo que es estar en gracia y no. Cuando uno está en gracia, tú estás habitado por la Santísima Trinidad. Esto es muy bonito. Santa Teresa le decía a las carmelitas, miren que no están huecas, no vamos huecos. ¿Vale? Entonces, dentro de nosotros está la Santísima Trinidad y nosotros vivimos dentro de la Santísima Trinidad. Esto es súper bonito. Cuando uno está en gracia de Dios, vive en Dios. Por Mm, eso la imagen del Ruach que hemos dicho es mi atmósfera, es mi vida. Yo vivo en Dios, vivo en Él. muy bien. Ay, ¿qué es el don de lágrimas? Que lo ha preguntado Bueno, pues a alguien. veces el Señor es un don, un regalo. A veces la experiencia de Dios puede ser no solamente espiritual, sino también sensible. Hemos hablado del descanso en el espíritu. Y a veces esa experiencia sensible es un gozo muy grande que te hace hasta derramar lágrimas, de ese gozo, cuando sientes ese fuego, ese amor, la alegría, Alegría. ¿vale? Pues esas lágrimas. A veces esas lágrimas también están asociadas al dolor, ¿vale? Pues a veces también el Señor te da un dolor muy grande por los pecados, por los tuyos, por los pecados. A veces el Señor te da a compartir su dolor y también esas lágrimas, ¿no? De dolor. Pero bueno, igual, lo que hemos dicho antes, no hay que buscarlo, las manifestaciones sensibles exteriores, eh, bueno, a veces el Señor las da y a veces no. Bueno, pues si te las da, bendito sea Dios. Como la consolación, a veces estás rezando, estás en alabanza sobre todo y experimentas ese gozo, esa alegría que parece que se te va a romper el corazón, el fuego, ¿no? Que te abrasa. Bueno, pues y a veces hasta uno lo siente casi hasta físicamente, ¿no? Que parece que se te va a abrir el corazón, ¿no? De la alegría tan grande que tienes, ¿no? Por eso es muy bonito hemos invitado a los seminarios Vida en el Espíritu, invitar a la gente a participar de una alabanza, porque es esa experiencia de ese Dios vivo, un Sí, Dios que es habla, un Dios que precioso. actúa, un Dios que está vivo, un Dios que te llena de alegría, que te llena de gozo, que te entusiasma, lo que hemos dicho, que te entusiasma y es absolutamente genial. Una iglesia viva, ¿vale? No una iglesia de momias, una iglesia de reliquias, sino una iglesia que está viva, la iglesia de los apóstoles. Hoy más que nunca, está la iglesia más viva que nunca. Total.
Hay que dejarse llevar Así por el es. Espíritu Santo y Eso es. invocarle y llamarle todo el Eso rato. es. Yo lo hago un montón. Ven, Espíritu Santo. Una experiencia brutal. Sí, sí, ven en el Espíritu Santo, en el Santísimo, que lo decía una señora antes, que en el Santísimo, en las capillas de adoración, el Espíritu Santo hace de las suyas, es totalmente cierto. Absolutamente. Es verdad que ahí, vamos, se las Sin duda, trae. o sea, hemos hablado de la intercesión, pero sin duda donde más obra Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo es en la adoración eucarística, sin duda alguna. Donde Jesucristo vivo nos da su espíritu, nos abre su corazón, es la fuente, ¿eh? Hemos dicho, ¿no? De su corazón los ríos, pues esos ríos brotan de Cristo Eucaristía, sin duda. Sí. Bueno, pues yo creo que ya está, ya hemos acabado las preguntas. Padre Joaquín, me ha encantado la explicación del Espíritu Santo, y la preparación. Estamos preparadísimos Deseando, para Pentecostés el domingo. O- Os recomiendo a todos, si podéis, en Madrid hay, en Toledo también, que os vayáis a eso una es, alabanza que hay organizadas en Madrid y en Toledo. Me imagino que en más ciudades Sevilla, seguro en que todas estas dos. partes. En Madrid hay en Eso Majada es, Honda y en Toledo eso es, en Yepes, ¿no? Y bueno, y en vuestras ciudades seguro que hay, porque va eso a es. ser la bomba. Y ya con la explicación del Padre Joaquín estamos preparadísimos y entendemos bastante mejor, muy bien, no, pero bastante mejor Bendito sea todo. Dios. Así que Una alegría grande, Ani. nada, que gloria a Dios y que gracias a todos por acompañarnos esta noche. Ay, un beso al Padre Valentín, que está ahí reclamando que le saludemos, Bueno, y a Valentín, Lalo. Un beso muy fuerte a todos. Gracias, muchísimas gracias, gracias, Padre Ani. Joaquín. Hasta mañana. Adiós.